Finalmente puedo deshacerme de esta basura, nunca hemos necesitado a alguien como tú. Mi suegra. Emily. Pronunció esas palabras increíbles con una mirada fría y odiosa que me hizo sentir completamente despreciada. Conmocionada. La miré fijamente. Pero ella no cambió su expresión en absoluto. Durante 7 largos años. Soporté su trato. Pero esta mañana sucedió algo que ya no podía ignorar. Finalmente le dije a mi esposo. Mark. ¿Qué quería el divorcio? En el momento en que lo dije, Emily desató ese aluvión de insultos verbales. Se hizo dolorosamente claro que ella nunca me consideró parte de la familia. Sin embargo, en un momento de desesperación, miré a mi esposo. Esperando que me defendiera. Esperando que tal vez él impidiera que su madre dijera cosas tan crueles. Pero, para mi consternación, dijo algo aún más hiriente: mamá tiene razón. Eres inútil, sal de aquí de una vez. Su mirada era tan fría como la de su madre. Y me golpeó como el hielo. En ese instante, me sentí más tranquila. Me di cuenta de que los 7 años de sufrimiento que había soportado fueron una completa pérdida de tiempo. Ahora lo veo. Entiendo cómo se sienten todos ustedes. Si mi propio esposo no me apoya, entonces quedarme aquí no tiene sentido. De hecho, mi presencia aquí es más dañina que útil. Con esa comprensión, supe que había tomado la decisión correcta al buscar ayuda ayer. Justo cuando ese pensamiento cruzó por mi mente, sonó el timbre de la puerta. Respondí rápidamente, diciendo, sí. Y me dirigí a la puerta principal. Mientras caminaba, podía escuchar las voces crueles de Brian y mis suegros detrás de mí, gritándome que me fuera. Ignorando sus palabras, extendí la mano con calma hacia la cadena de la puerta y la desenganché. Tan pronto como abrí la puerta, sus fuertes gritos se detuvieron abruptamente. Mi nombre es Sara. Y tengo 33 años. Soy ama de casa. Nunca tuve una vida fácil. E incluso mi matrimonio no fue la excepción. Mis padres se divorciaron cuando yo estaba en la escuela primaria. Un momento que marcó mi infancia. Lo siento, Sara. Pero, de ahora en adelante, tu mamá y yo viviremos separados. Recuerdo que estaba en segundo grado cuando mi padre me dio la noticia. Fue el primer punto de inflexión real en mi vida. Nunca había visto a mis padres pelear antes. Así que no podía entender por qué estaba sucediendo esto. Pero, mamá y papá se llevan tan bien, ¿por qué dirían algo así? Lo siento mucho, cariño. Pero ya está decidido. Mi mamá trató de calmarme, acariciándome suavemente la cabeza. Sé una buena niña y escucha lo que decimos, ¿de acuerdo? Te quedarás con tu mamá. Pero yo siempre vendré a visitarte cuando pueda. No entendí por qué ya no podían estar juntos. Y me rompió el corazón. No quiero estar lejos de papá, ¿volveré a verte? Mi padre me abrazó con fuerza. Con la voz temblorosa. Por supuesto que sí. Siempre iré a verte cuando pueda. Aunque no pude comprender completamente la situación. Sus palabras me consolaron. Fiel a su palabra. Mis padres organizaron visitas regulares y, aunque vivíamos separados, todavía sentía que éramos una familia. Mi mamá nos mudó a la casa de sus padres, donde mis abuelos me ayudaron a criar mientras mi mamá estaba ocupada trabajando. Como mi mamá trabajaba muchas horas, fueron mis abuelos quienes realmente me cuidaron. Lo siento, Sara. Debe ser difícil. Pero tu mamá no es una mala persona. Te ama. Así es. Cariño. Y siempre estaremos aquí para ti, ¿de acuerdo? Me colmaron de amor, haciendo todo lo posible por llenar el vacío dejado por el divorcio de mis padres. Aún así, por mucho que me quisieran, siempre sentí que algo faltaba. Nunca les dije lo sola que me sentía realmente. Porque no quería que se sintieran tristes. No fue hasta que fui mayor que mi padre me dijo que su divorcio había sido amistoso.
Sin embargo, de niña, me dolió mucho su separación. Cuando mi padre finalmente me explicó la situación, sentí un gran alivio. Me dijo que mis padres se habían amado. Pero ciertas circunstancias habían hecho imposible vivir juntos. Esto me dio la esperanza de que tal vez, algún día, pudiéramos estar juntos de nuevo. A pesar de vivir separados, sabía que había habido amor entre ellos. Y ese pensamiento ayudó a sanar las heridas de mi infancia. Aunque estaba rodeada del amor de mi familia, todavía llevaba una sensación de vacío dentro de mí. Después de graduarme de la universidad, conseguí un trabajo en una gran tienda departamental en la ciudad, siguiendo los pasos de mi madre. La razón por la que elegí ese trabajo en particular fue porque estaba relacionado con el trabajo de mi madre. Aunque admiraba la carrera de mi madre, no podía conectarme completamente con ella como madre o esposa. En el fondo, luchaba con lo que sentía por ella, sin saber si realmente la entendía. Cuando me convertí en una adulta trabajadora, esperé que seguir sus pasos profesionales me ayudara a comprenderla mejor. Me dediqué a mi trabajo. Y pronto pasaron 3 años. Fue entonces cuando llegó mi segundo punto de inflexión. Un día, el dueño de la tienda departamental, que también era el padre de mi futuro esposo, arregló que conociera a su hijo. Sara, eres una gran trabajadora. Me encantaría que conocieras a mi hijo y consideraras casarte con él. Tenía reservas sobre el matrimonio. Pero su insistencia llevó a una reunión formal con su hijo. Mark estaba listo para hacerse cargo del negocio familiar. Y su padre me veía como una pareja adecuada debido a mi experiencia trabajando en la tienda departamental. Incluso sin pensar en el negocio. Quiero construir una familia cálida y amorosa contigo, Sara. Había compartido mis miedos sobre el matrimonio con Mark durante nuestras primeras conversaciones. Le conté sobre el divorcio de mis padres y cómo mi madre a menudo estaba demasiado concentrada en el trabajo, lo que me hacía sentir descuidada. También confesé que no estaba segura de poder confiar en la idea del matrimonio. Tu madre suena como una mujer notable. Estoy seguro de que te ama profundamente. Incluso si no siempre pudo demostrarlo. Fue paciente y comprensivo, abordando cuidadosamente cada una de mis preocupaciones. Yo también me sentí solo de niño. Mis padres siempre estaban ocupados y rara vez recibía su atención. Los ojos de Mark eran gentiles mientras hablaba. Y podía sentir que realmente entendía mis sentimientos. Por eso sé que podemos construir una familia fuerte y amorosa juntos. Su sinceridad me conmovió. Y comencé a creer en él. Me convencí de que alguien que entendía la soledad como yo seguramente valoraría a la familia y la convertiría en una prioridad. Antes de darme cuenta, estábamos comprometidos. Y todo se movió rápidamente a partir de ahí. Después de nuestra boda, nos mudamos a una hermosa casa que los padres de Mark habían arreglado para nosotros. Y pensé que estábamos comenzando un nuevo capítulo perfecto juntos. Un año después, descubrí que estaba embarazada. Y tanto Mark como sus padres estaban encantados. Yo también estaba muy feliz y emocionada de formar una familia, prometiendo apreciar este nuevo capítulo en mi vida. Mirando hacia atrás, me di cuenta de que este fue el momento más feliz de mi matrimonio. Fue la calma antes de la tormenta. Las cosas cambiaron drásticamente cuando supimos que estaba esperando una niña. Nunca olvidaré la mirada que mi suegro, David, me dio cuando se lo dije. Fue como si me menospreciara por no dar a luz a un heredero varón. ¿Una niña? ¿Por qué no pudiste tener un niño para continuar con el apellido? Sus palabras fueron duras. Y su comportamiento me asustó. Hasta ese momento, mis suegros me habían tratado con amabilidad. Pero ahora sentía que su calidez había sido reemplazada por desprecio. Oh, Mark, realmente elegiste una esposa decepcionante, ¿no? Emily, que siempre había sido amable, de repente comenzó a reflejar el desdén de su esposo. Peor aún, Mark no hizo nada para defenderme. No importa cuántas veces le pedí que hiciera frente a los crueles comentarios de sus padres. Simplemente me ignoró. Pronto,
Dejó de escuchar cualquier cosa que yo dijera. Con el silencio de Mark, mis suegros se sintieron libres de intensificar sus insultos y malos tratos. Cuando mencioné mi plan de regresar a la casa de mis padres para el parto, se volvieron aún más agresivos. Ahora eres parte de esta familia. Sara, no tienes un hogar al que regresar, y estar embarazada no significa que no puedas hacer las tareas del hogar. En ese momento, mis suegros vivían cerca, pero comenzaron a pasar más y más tiempo en nuestra casa, tratándola como si fuera suya. A pesar de mis náuseas y fatiga, Emily insistió en que siguiera haciendo todas las tareas del hogar. El embarazo no es una enfermedad. Querida, las tareas del hogar son el deber de una esposa. Un día, cuando me sentía particularmente mal, accidentalmente molesté a Emily al responder con frustración cuando criticó cómo doblaba la ropa. La estás doblando mal, se arrugará cuando la usemos. Estaba tan agotada que respondí sin pensar, lo arreglaré más tarde. El rostro de Emily se puso rojo de ira. ¿Cómo te atreves a responderme? ¿Niña insolente? A partir de ese momento, su trato hacia mí empeoró aún más. A pesar de todo, resistí y finalmente di a luz a mi hija. Incluso entonces, no se me permitió contactar a mi propia madre, ya que mis suegros insistieron en que ellos se encargarían de todo. Más tarde, descubrí que le habían dicho a mi madre que no se preocupara, porque ellos se encargarían de todo por mí. Pasé esos primeros días de maternidad sintiéndome increíblemente sola, anhelando el apoyo de mi propia familia. Después de un tiempo, regresé a mi casa. Pero me encontré con otra sorpresa. Mientras yo había estado en el hospital, mis suegros se habían mudado a nuestra casa sin mi consentimiento. Peor aún, se habían apoderado de la habitación que había preparado para mi bebé y nos relegaron a mi recién nacida y a mi aún pequeño y desordenado trastero. A pesar de mi frágil condición después de dar a luz, continuaron tratándome como a una sirvienta, obligándome a cocinar y limpiar para ellos mientras no hacían nada. Incluso tuvieron el descaro de decirles a otros que se habían mudado para ayudarme durante mi recuperación. Nuestra pobre nuera todavía está postrada en cama. Así que nos mudamos para ayudarla. Por supuesto. No hicieron tal cosa. Mi esposo, que había tomado la licencia de paternidad, pasaba su tiempo con sus padres, mientras que yo me quedaba sola cuidando a nuestra bebé. No había mostrado ningún interés en nuestra hija y seguía actuando como si ninguna de las dos importara. Los fines de semana, a menudo se quedaba fuera toda la noche. Y comencé a sospechar que había algo más en su comportamiento que solo falta de interés en nuestra familia. Aunque no tenía pruebas concretas, una creciente sensación de inquietud se apoderó de mí. La idea del divorcio cruzó por mi mente, pero rápidamente la descarté. A pesar de todo, no quería que mi hija experimentara la misma soledad que yo tuve al crecer. En ese momento, creía que, si podía soportar las dificultades, sería suficiente para proteger a mi hija. Pero estaba equivocada. Como pronto me daría cuenta, mis suegros estaban muy preocupados por las apariencias y nos trataban bien a mí y a mi hija frente a los demás, dando la ilusión de una familia perfecta. Incluso los vecinos admiraban lo amables que eran mis suegros y lo bien que mi esposo nos cuidaba. Hacíamos el papel de la familia perfecta. Pero todo era una fachada. Entonces, un día, mi esposo comenzó a presionarme para tener un segundo hijo. Esta vez un varón. La gente está empezando a preguntar sobre un segundo bebé. Necesitamos un hijo para el apellido, así que mejor nos ponemos manos a la obra. Constantemente me presionaba para que volviera a quedar embarazada. A pesar de que estaba agotada y luchando con el estrés de criar a nuestra hija, sus padres también comenzaron a reprenderme, alegando que era un fracaso por no producir un heredero varón. Ni siquiera puedes darnos un hijo o hacer las tareas del hogar correctamente, porque nos molestamos en dejarte casarte con Mark, realmente eres una decepción. A pesar de todo, hice todo lo posible por cuidar a nuestra hija y protegerla de la hostilidad que nos rodeaba. Para cuando mi hija cumplió 7 años, mis suegros y mi esposo casi la habían ignorado por completo. Ella les tenía miedo.
Y podía ver el miedo en sus ojos cada vez que levantaban la voz. Hice todo lo posible por colmarla de amor y protegerla de la toxicidad de nuestro hogar. Entonces, un día, sucedió algo que finalmente me hizo despertar y decidir que ya no podía vivir de esta manera. Emily hizo algo imperdonable, intentó hacerle daño a mi hija. Estaba en la cocina preparando el desayuno cuando de repente escuché los gritos de mi hija que venían del piso de arriba. Era inusual. Porque casi nunca subía al segundo piso. Así que corrí para ver qué estaba pasando. Cuando llegué a la parte superior de las escaleras, vi a Emily de pie junto a mi hija. Con la mano levantada. Lista para golpearla. Instintivamente. Corrí hacia mi hija. Tomándola en mis brazos. Se aferró a mí. Sollozando incontrolablemente. La abracé con fuerza y miré a Emily. Que nos miraba con una expresión fría. ¿Qué estabas tratando de hacerle a mi hija? Emily chasqueó la lengua con desdén. Nada. Sin decir una palabra más. Se dio la vuelta y se alejó. Dejándonos allí en estado de shock. Justo entonces. Mark salió del dormitorio y nos vio. Su rostro se torció en una expresión de molestia. Mark. Tu madre acaba de intentar golpear a nuestra hija. Mark simplemente suspiró y chasqueó la lengua. Al igual que su madre. ¿Qué dijo Katie para molestarla? Probablemente sea tu culpa por no criarla bien, deja de molestarme con estas cosas. Se fue sin escuchar una palabra más. Claramente sin interés en lo que había sucedido. Me quedé allí. Sosteniendo a mi hija que lloraba en la pequeña habitación a la que nos habían relegado. Era un trastero. Donde nos habían obligado a vivir desde que ella nació. Le acaricié suavemente el cabello. Tratando de calmarla. Aunque mi propio corazón latía con fuerza. Katie. Cariño, ¿qué pasó? ¿Puedes decirle a mamá? Entre sollozos. Mi hija explicó lo que había sucedido. Aparentemente. Emily la había llamado al piso de arriba. Lejos de mí. Y la había amenazado. Cuando llegó a la parte superior de las escaleras. Emily había intentado golpearla. Me entregó un pequeño trozo de tela. Roto y hecho jirones. La abuela me quitó esto. Dijo que si no subía las escaleras. No me lo devolvería. Era un pañuelo. Uno que había bordado con las iniciales de mi hija. Un regalo que le había hecho y algo que ella apreciaba. Mi corazón se rompió. Esto era más que un simple objeto. Mi hija había amado ese pañuelo. Y Emily lo había usado para manipularla. Abracé a mi hija con fuerza. Aliviada de haber llegado a tiempo. No quería pensar en lo que podría haber sucedido si no lo hubiera hecho. Ese fue el momento en que me di cuenta de que no podía seguir permitiendo que esto sucediera. No podía seguir sometiendo a mi hija a esta pesadilla. Ese mismo día. Llamé a mi madre y le conté todo. Estaba conmocionada. Pero inmediatamente accedió a acoger a Katie por un tiempo. Dejé a Katie en la escuela y luego conduje directamente a la casa de mi madre. Donde sabía que mi hija estaría a salvo. Esa noche. Decidí confrontar a mi esposo y a mis suegros sobre lo que había sucedido. Mientras me acercaba a la sala de estar. Escuché su conversación. Y me heló la sangre. Deberías haber tenido más cuidado. Mamá, esta mañana estuvimos a punto de ser descubiertas, no esperaba que Sara viniera corriendo tan rápido, pensé que tenía más tiempo. Me quedé paralizada, fuera de la habitación. Escuchando con incredulidad cómo discutían casualmente lo que había sucedido. Como si no fuera nada. Si vas a hacer algo así. Al menos no lo hagas tan obvio, no quieres que nadie se entere. No podía creer lo que estaba escuchando. Estaban discutiendo abiertamente hacerle daño a mi hija como si fuera solo una pequeña inconveniencia. Tal vez la próxima vez la hagamos arrancar las malas hierbas bajo el calor. Eso le enseñará. Mi corazón se aceleró. Y sentí que la habitación daba vueltas a mi alrededor. En ese momento. Me di cuenta de que me habían robado. Me habían hecho soportar todo esto durante tanto tiempo. Me había convencido de que mi situación no era tan diferente de mi propia infancia. Al crecer con padres divorciados.
Pero había estado tan equivocada. Mis padres se habían divorciado. Pero había amor en nuestra familia. Mi padre y mi madre me querían mucho. Incluso si no podían vivir juntos. No era infeliz. Me había equivocado al pensar que quedarme en este ambiente tóxico era lo mejor para mi hija. No había amor entre Mark y yo. Y ciertamente no había ninguno entre mis suegros y yo. No nos veían a mí ni a mi hija como familia, nos veían como una carga. Era hora de irse. Era hora de salvar a mi hija de esto. Tomé una decisión, me divorciaría y protegería a mi hija. Inmediatamente llamé a mi padre. Y él se enfureció cuando le conté todo. Prometió ayudarme. Y comencé a empacar mis pertenencias. Mientras empacaba, recordé una conversación que tuve con mi hija esa mañana. Katie, ¿estarías bien si mamá y papá vivieran en lugares diferentes? Sí. Mami, yo quiero eso, quiero vivir contigo. Su respuesta fue tan sincera. Y me golpeó como un rayo. ¿Cómo pude haber estado tan ciega? Mi hija había estado sufriendo tanto como yo. Si no más. Había estado ocultando su dolor. Tal como yo lo había hecho. No era solo yo quien había estado soportando esta pesadilla, éramos ambas. Esa comprensión hizo que mi decisión fuera aún más clara. No iba a dejar que esto continuara. Ni un día más. Me disculpé con Katie por no darme cuenta antes. Lo siento. Cariño. Mami debería haber hecho esto hace mucho tiempo. Pero te prometo que vamos a estar bien. Esa noche. Sonó el timbre justo cuando mis suegros y mi esposo me gritaban que me fuera. Ignoré sus insultos y caminé tranquilamente hacia la puerta principal. Cuando abrí la puerta, mi padre estaba allí de pie. Sara. Estoy aquí para llevarte a casa. Vamos. Tan pronto como mi esposo vio a mi padre. Su expresión cambió de engreída a asustada. ¿Qué estás haciendo aquí? Mi padre estaba tranquilo. Pero podía ver la ira hirviendo a fuego lento bajo la superficie mientras miraba a mi esposo y a mis suegros. Ha pasado mucho tiempo. Mark. Estoy aquí por mi hija. Señor Johnson. Espere, debe haber algún error. No hay ningún error. Lo he escuchado todo. La voz de mi padre era tranquila pero firme. Mark y mis suegros se quedaron paralizados. Sin saber qué hacer. Mi padre era muy conocido en el mundo de los negocios. Y había hecho negocios con la tienda familiar de Mark durante años. Lo que no se dieron cuenta hasta ahora era que mi padre era el mayor proveedor de su tienda. Siempre me habían menospreciado porque provenía de una familia divorciada. Pero nunca se habían molestado en averiguar quién era realmente mi padre. Ahora estaban a punto de comprenderlo. Es desafortunado. Pero, dadas las circunstancias, tendré que reconsiderar hacer negocios con ustedes en el futuro. Los rostros de Mark y sus padres palidecieron. Sabían lo que eso significaba. Espere, por favor. Señor Johnson, esto es un malentendido, Sara solo está molesta. Mi padre levantó la mano. Silenciándolo. No hay ningún malentendido. He visto cómo trataron a mi hija. Y no lo permitiré. Se volvió hacia mí. Su expresión suavizándose. Sara. Vamos. Tomó mis maletas y, sin decir una palabra más, salimos por la puerta. Mientras caminábamos hacia el auto de mi padre, podía escuchar a Mark y a sus padres corriendo detrás de nosotros, pidiendo perdón. Pero no miramos hacia atrás. Subimos al auto y nos alejamos, dejando esa vida atrás. Cuando llegamos a la casa de mis padres, mi madre nos esperaba con los brazos abiertos. Me abrazó con fuerza, con lágrimas en los ojos. Lo siento mucho. Sara. Debería haber estado allí para ti antes. No, mamá, yo lo siento. Debería haber acudido a ti en busca de ayuda hace mucho tiempo. No pude evitar que las lágrimas fluyeran mientras me disculpaba. Mi madre y mi padre estaban allí para mí. Y, por primera vez en años, me sentí segura. No te preocupes. Sara. Nos encargaremos de todo.
Tú y Katie estarán bien ahora. Durante las siguientes semanas. Mi padre me ayudó a finalizar el divorcio. También se aseguró de que Mark pagara la manutención de los hijos y la pensión alimenticia. Mientras tanto, Katie y yo nos quedamos con mis padres y, por primera vez en mucho tiempo, encontramos la paz. Katie comenzó en una nueva escuela y se adaptó rápidamente, haciendo nuevos amigos. Volvía a sonreír y reír. Algo que no había visto en mucho tiempo. Pero, justo cuando nos estábamos adaptando a nuestra nueva vida, Mark intentó causar problemas de nuevo. Un día, recibí una llamada de la escuela de Katie. Un hombre se presentó, diciendo ser su padre, exigiendo llevársela a casa. No lo dejamos verla. Pero pensamos que debería saberlo. Katie estaba muy molesta cuando se lo dijimos. Sabía que era Mark. Ya había perdido la casa y claramente estaba teniendo dificultades después de que mi padre cortara todos los lazos con la tienda de su familia. Corrí a la escuela. Y, cuando llegué, apenas reconocí al hombre que esperaba en la oficina. Era Mark. Pero se veía completamente diferente, desempleado. Con el cabello despeinado y la ropa gastada. Parecía que no había dormido en días. Sara. Tenemos que hablar. ¿Qué estás haciendo aquí? No tienes derecho a estar cerca de Katie. El rostro de Mark se torció en una mirada desesperada. Y se acercó a mí. La tienda de mis padres quebró después de que tu padre nos cortó el suministro. Lo perdimos todo. Me quedé callada, esperando que continuara. Tenemos que volver a estar juntos. Sara, por el bien de Katie, lo arreglaré todo. Lo prometo. Pude ver a través de él. No le importaba ni Katie ni yo, solo le importaba recuperar su vida cómoda. Pero no había vuelta atrás. No después de todo lo que había sucedido. No vamos a volver a estar juntos. Mark. Se acabó. Su rostro se contorsionó de ira. Estás cometiendo un error, me necesitas, siempre me has necesitado. No te necesito. Mark. Nunca lo hice. Y Katie y yo estamos muy bien sin ti. El rostro de Mark decayó cuando se dio cuenta de que no iba a ceder. Dejó escapar un gruñido de frustración y salió furioso de la escuela. Esa fue la última vez que lo vi. Unos meses después, escuché que la tienda de su familia había quebrado y que sus padres habían fallecido. Mark lo había perdido todo, incluido el negocio familiar y a sus padres. No sentí ninguna satisfacción ni alegría al enterarme de su ruina. En todo caso, sentí lástima por él. Pero mi enfoque estaba en Katie y en reconstruir nuestra vida juntas. Mis padres me apoyaron en cada paso del camino. Y, con el tiempo, comencé a trabajar para el negocio de diseño de joyas de mi madre. Resultó que tenía talento para el diseño. Y, con la guía de mi madre, comencé a construir una nueva carrera. Katie también estaba prosperando. Se adaptó bien a su nueva escuela y estaba llena de vida de nuevo. Un día, mientras hablábamos de nuestro futuro, Katie mencionó algo que nos hizo sonreír tanto a mis padres como a mí. Creo que quiero trabajar con el abuelo algún día, y viajar por el mundo. Mi padre se rió y le preguntó si hablaba en serio. Bueno. Si quieres unirte a mí, será mejor que aprendas a hablar japonés con fluidez primero. Ya estoy aprendiendo. Abuelo. Todos nos reímos. Y, por primera vez en años, sentí una profunda sensación de paz. Nuestras vidas habían estado llenas de dificultades. Pero ahora finalmente éramos libres. Y eso era suficiente para mí.